esto la rueda de prensa con el economista Rafael Correa. Él va a dirigirse ahora a ustedes. Gracias. Bien, buenas tardes ya, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí. A muchos de ustedes los he extrañado durante la campaña electoral, que fue absolutamente invisibilizada, pero aprovechando ese tema quisiera agradecer de corazón al pueblo ecuatoriano que nos ha apoyado, a las centenas, miles de voluntarios que trabajaron en condiciones extremas. Ha sido la campaña más desigual que recuerde, apenas un mes, de hecho 25 días hasta que la pudimos organizar. Yo llegué el 5 de enero, no había nada. Cuánta gente se sacrificó por eso, enfrentando 9 meses de calumnia, de prestigio, 24/7 de campaña por el sí en los medios de comunicación nacionales, con incidentes permitidos, inducidos incluso muchas veces del gobierno por la fuerza pública, vandalismo, amenazas de muerte, demora en sacar nuestros spots, dificultades para inscribir alguna organización por el no. Bueno, impresionantes obstáculos. Pese a eso, pues el resultado es extraordinario. Yo cuando vine estaba en 13% el promedio del no, estamos en las preguntas que promocionamos el no arriba del 36%, y los que entienden de política, ¿no?, y saben cómo el mundo da vuelta, y más el mundo político ecuatoriano, es 36 para arriba, porque lo logramos en condiciones extremas. Los otros serán de 64 para abajo, y pronto veremos grandes cambios. En todo caso, independientemente de eso, nadie puede soslayar, y qué pena que hayan hecho mutis por el foro de los medios de comunicación, que se dicen los guardianes de la democracia, colegios de abogados, la academia, que esta es una consulta absolutamente inconstitucional. En su convocatoria se destrozó la Constitución que juraron cumplir y a la que invocan a cada rato el espíritu de Montecristi cuando les conviene, ¿no? La convocatoria invalida las 7 preguntas, incluso aquellas preguntas que no tienen vicio de constitucionalidad. Pero obviamente también hay preguntas que en ellas mismas, en el fondo, son absolutamente constitucionales. La negaba la jueza constitucional, por eso obviaron el control constitucional. Ya estaba para el 5 de diciembre convocada la sesión para tratar el informe de la jueza ponente Tatiana Ordeñana, que negaba las preguntas 2 y 3 por inconstitucionales, y Carondelet, haciendo trampa, engañando al país, dijo, se acabó el plazo y convocó directamente el 29 de noviembre. ¿Qué le costaba, incluso si era cierto lo que decía, que no era cierto, esperar 6 días más? Esto es gravísimo, esto es arrogación de funciones. El presidente debería estar enjuiciado políticamente y penalmente. Si yo hubiera hecho eso, ya lo estaría, y con justa razón. Pero no pasa nada ahora, porque todo es contra Correa, hay que justificar todo. Y eso le hace daño no a Correa, le hace daño a la patria entera. Entonces no nos olvidemos que estamos ante una convocatoria absolutamente inconstitucional y 2 preguntas inconstitucionales. Imagínense el presidente que se sienta, ¿no? La pregunta 2 es retroactiva, no hay ley retroactiva, acaba la seguridad jurídica. Entonces mañana podrá hacer cualquier otro presidente una ley retroactiva. ¿Saben lo que significa esto? Y la pregunta 3, por favor, es un golpe de Estado, ¿no? Un año con un consejo transitorio, solo con delegados del presidente, con poderes que no contempla la Constitución, podrá destituir y sustituir 150 autoridades de control, incluso la Corte Constitucional. Ojalá que más allá de nuestros afectos y desafectos vean el peligro en que se encuentra la patria. Eso nos retrocede 20 años atrás, cuando se repartían los jueces, los socialcristianos, la suplencia de banco iba a los banqueros y así sucesivamente, y probablemente nos condene para los próximos 20 años con autoridades de control absolutamente dependientes de sectores políticos que no han llegado por procesos transparentes, sino prácticamente a dedo. Eso es lo que estuvo en juego el día de ayer. Informamos lo mejor posible. Si hubiéramos tenido 2 meses más para informar, les aseguro que ganábamos en todas las preguntas, como ganamos en Europa. Un abrazo a nuestros hermanos migrantes, como ganamos en Manabí. Lastimosamente el tiempo fue muy corto, la cancha muy inclinada, pero más allá de eso, lo sustancial, la convocatoria es absolutamente inconstitucional y tienen que asumir su responsabilidad aquellos que lo hicieron. Y ojalá que la asuman cuando cambie la situación política. Ahorita están embriagados de poder. Y eso invalida toda la consulta. Pero además hay 2 preguntas gravemente inconstitucionales en su contenido. La pregunta 2, que además es regresión de derechos, atentar contra la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la participación política, la hacen retroactiva. Entendamos lo que es sentar ese precedente, que con consulta popular se aprueben leyes retroactivas. Mañana puede venir otro presidente a hacer lo mismo y se acabó la seguridad jurídica del país. Y la pregunta 3, que es darle un año, poderes plenos al presidente de la República a través de un consejo transitorio de participación conformado exclusivamente por delegados de la presidencia, que podrá destituir
competencias que no tiene la Constitución, destituir y sustituir fiscal, procurador, contralor, Consejo de Legislatura, Consejo Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Corte Constitucional, 150 autoridades de control. Ojalá entendamos lo que se votó ayer, pero insisto, de todos modos es inválido, pero mi gratitud al pueblo ecuatoriano que creyó en nuestro mensaje o que pudo escuchar nuestro mensaje, porque muchos no lo pudieron escuchar por la falta de tiempo, por la falta de spots en medios audiovisuales y por la invisibilización que hicieron muchos de ustedes, los medios nacionales. El día de hoy me encuentro en Fiscalía, porque en el mundo al revés, los honestos somos los que venimos a declarar y los asesinos, delincuentes, confesos como Odebrecht están sobreseídos y otros que están presos ya los quieren soltar diciendo triples, involucrados en triples asesinatos, diciendo que son perseguidos políticos. El primer caso es el caso Petrochina. En realidad ni siquiera se trata de una demanda, ¿no?, sino que el denunciólogo Fernando Villavicencio, ese financiado por los Isaías, ese 2 veces prófugo, ha presentado una documentación de 88 páginas. Venimos haciendo una extensa declaración ante la Fiscalía. El asunto es tan burdo, tan ridículo, que yo apruebo una operación así, de financiamiento con pago de petróleo, porque en ese entonces estaba vigente la LOAFIC cuando se realizó la primera de estas operaciones en el 2010. Luego se derogó la LOAFIC y entró en vigencia el Código de Finanzas Públicas y Planificación, que ya no exigía la autorización del presidente para esta clase de operaciones. Pero me acusan también por las operaciones del 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. O sea, ese nivel ¿qué les puedo decir? Ese nivel de infantilismo, de algo tan elemental, llega la documentación presentada por este denunciólogo. Yo firmo el decreto 466 en agosto del 2010, eso demuestra que no tienen de qué acusarnos, pero están desesperados. O sea, busca meter preso a Correa porque lo odio, la judicialización de la política, busca que no pueda salir del país y después encontramos el pretexto. Esa es más o menos la mentalidad. Pero eso no es Estado de Derecho. Ah, es que yo odio a Correa. Estás odiándote a ti mismo, a tu patria, porque después te puede pasar a ti. Si no respetamos el Estado de Derecho, la verdad, la presunción de inocencia, el debido proceso, no vamos a salir de su desarrollo. Y duela a quien le duela, yo no es que estoy acusado. Ni siquiera está, ¿cómo se llama el caso? No hay una denuncia formal. Me llaman en testimonio libre y voluntario, y como siempre estoy dispuesto a colaborar con la justicia, aquí he estado. Entonces, primera gran barbaridad, ¿no? Yo firmo una operación de esas del 2010 y me acusan hasta el del 2016. Quiero decirle que conceptualmente son operaciones muy buenas. O sea, yo no conozco el detalle, cuánto fue el descuento, el costo del flete, no tengo por qué desconfiar de nuestros equipos. Ahí trabajaron equipos de hidrocarburos, equipos de finanzas, en este caso el China Development Bank, Petrochina y 2 asesorías internacionales de las mejores firmas del mundo, Arthur de Aliter y Hogan Lovells. Es decir, todos son corruptos para beneficiar, además gratuitamente a Petrochina, porque dicen que le han regalado 2.000 millones a Petrochina. Bueno, ¿dónde está el beneficio para los funcionarios? ¿Dónde está la plata depositada? Es decir, son tan traidores a la patria que le regalan 2.000 millones a Petrochina. Una cosa es que no estén de acuerdo con la negociación, que siempre es fácil ser general después de la batalla. Si algo de experiencia tengo es que si hay 2 petroleros hay 3 criterios, y cada quien se cree más inteligente para haber hecho la negociación que antes nunca se hizo. Nos pasó con los contratos de servicios petroleros, nunca se hizo, recuperamos gran parte de nuestro petróleo, pero después viene un genio a decir, no, esto se puede hacer mejor. Y probablemente sí, pero se trata de ir mejorando la negociación en base a la experiencia, no es que se trata de corrupción. Yo no tengo por qué dudar de los equipos que hicieron la parte técnica, pero yo no he estado metido en la parte técnica. Sí les puedo decir conceptualmente que son operaciones tremendamente beneficiosas para el país. Lo dije como ministro de Economía, algo entiendo de economía y de desarrollo. China tiene capacidad de financiamiento, el mayor financista del mundo, financia a los Estados Unidos, pero tiene déficit de hidrocarburos. Ecuador tiene exceso de hidrocarburos y tiene déficit de financiamiento como cualquier país en vía de desarrollo. Si ven, clarita la alianza estratégica, lo dije en el 2005, vamos a hacer esto. Y han sido muy exitosas operaciones, no sé cuántas ha habido, pero ha habido varias, cerca de 19.000 millones de dólares. Hay 2 clases de operaciones también, esto es otra confusión. Hay lo que se llama financiamiento contra suministro de petróleo, por ejemplo esta que yo firmé, la única, el financiamiento nos da China Development Bank, eso entra al presupuesto, nos comprometemos a suministrar petróleo, lo cual es bueno, no es malo. Imagínense que en el 2015, 2016,
cuando se saturó el mercado petrolero, cuando teníamos 2 millones de barriles diarios de excedente, no hubiéramos tenido mercado asegurado, no hubiéramos podido vender nuestro petróleo, o lo hubiéramos tenido que vender a precio de gallina enferma. Entonces son cosas que nos han beneficiado mucho como país, pero nada de esto se analiza. Entonces, se suministra petróleo, nos pagan nuestro petróleo, pero el crédito se paga con plata del presupuesto. O sea, básicamente logramos lo que decimos, vea, yo le suministro su petróleo que usted necesita, pero usted me da plata, financiamiento. Un gran negocio para nosotros que aseguramos financiamiento y para China que asegura hidrocarburos. Está en buen negocio, que esto sirve de ejemplo para la región. La relación, sobre todo financiera, entre Ecuador y China ha sido motivo de seminario. A mí me ha invitado a dar conferencias. Somos el ejemplo de la relación bilateral con China a nivel latinoamericano. Y la otra, esto es una operación financiera, esto se registra como deuda. La otra clase de operaciones son las preventas propiamente dichas, que es cuando una compañía me da un anticipo, ¿no?, de plata y yo le pago con petróleo. Entonces, si le vendo 100 barriles, hay un factor K, 20 barriles para pagar el préstamo y los otros 80 me los paga. ¿Ok? Eso ya es una operación mercantil, comercial. No se registra como deuda, pero también ha sido un mecanismo de financiamiento muy exitoso. Por la irresponsabilidad, por la persecución, el gobierno está escupiendo para arriba, está pegándose tiros al pie, porque trae todo esto de persecución política, eso es obvio, ¿no? Para tratar de hacernos daño, para creer que porque doy mi testimonio estoy involucrado en un caso de corrupción, lo cual no es así. Cualquiera de ustedes puede venir a dar un testimonio, si hay un accidente de tránsito frente a su casa, lo llaman a dar su testimonio. ¿Pero por qué se están dando el tiro en el pie? Porque les van a cerrar por la línea de financiamiento y se perjudica al país. Sepan ustedes que el 8 de enero, cuando Contraloría me involucra en que por haber sacado un decreto diciendo que se cumpla con el Manual de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional, dijo que había roto la ley y habíamos superado el límite de endeudamiento, ese día nos subió 30 puntos el riesgo país. A los 3 días colocaron 3.000 millones en bonos, pero como subió el riesgo país tuvieron que dar más interés por esos bonos. Eso nos costó 81 millones de dólares como país. Solamente esa irresponsabilidad de la Contraloría. Y si se había roto el límite de endeudamiento, ¿cómo es que pueden colocar 3.000 millones más en bonos? No es que se había roto el límite de endeudamiento, hay que reducir pues deuda. Ustedes ven las contradicciones, no resisten el menor análisis. Pero ese es el país que vivimos. O sea, el país es la locura, ya no importa quién tiene la razón, quién tiene la verdad, ¿no? Es la posverdad, lanza cualquier mentira. Los medios de comunicación hacen un escándalo y después mira cómo aclara. Y ya está hecho el daño. Y le hacen daño al país. No me hacen daño a mí, claro que me fastidia esto, pero me hacen daño a mí. Le hacen daño sobre todo al país. Entonces, en este caso de PetroChina, ¿no?, realmente pues no hay absolutamente ninguna responsabilidad de mi parte. Conceptualmente son excelentes operaciones, las planteé desde el 2005, somos la envidia de la región. Se dividen en crédito que me da un banco y garantizo suministro de petróleo. El crédito del banco o entra al presupuesto, la venta del petróleo entra al presupuesto y se paga el crédito con impuestos, con lo que hay en caja, no con petróleo directamente. Y esto nos protegió en las épocas más duras, cuando el mercado petrolero estaba saturado. Por ejemplo, uno de los argumentos del denunciólogo es que se le vendía más caro nuestro petróleo a Perú. No es lo mismo vender 100 barriles que 100 millones de barriles a largo plazo, eso lo sabe cualquier chiquillo de sexto grado, por favor, ¿no? Pero son las tonterías que se dicen ahí. Y les insisto, yo firmé solo una operación en el 2010, luego se cambió la ley, ya no tenía que aprobar esas operaciones, pero de acuerdo al denunciólogo soy culpable hasta las operaciones del 2016. Eso dice, no la denuncia, porque no es la documentación. O sea, así de burdo es el asunto. Pura persecución, pura fijación de esta gente, politiqueros disfrazados ahora hasta de periodistas. Tienen la transcripción de la grabación de Villavicencio, porque incluso están en redes una grabación donde él claramente dice, ¿no?, yo me dedico al caso PetroChina porque tiene connotaciones políticas, y habla también de su relación, ¿ya? No lo voy a pasar el video, ¿quieren pasar? Bueno, pasemos. Y habla claramente de su relación con empresas norteamericanas. Entonces no se engañen. Además, este tipo lo financia Isaías y está pagado para perseguirnos nada más, ¿no? Bueno, pasemos para que veamos la sinceridad del denunciólogo Fernando Villavicencio. A ustedes se les va a entregar la transcripción de esto con el link. Aquí no está el link, Paula. Con el CD, ¿ya?, en que está este video, ¿no? Vamos, rapidito.
te dedicas a los chinos. Los chinos y de pareja. El gobierno sabe exactamente porque obviamente tienen inteligencia, sabe todo. Entonces ellos que dicen, el que le dio la información a Villavicencio es el chat de pareja. Y claro, que alguna información me ha mandado él. Si con alguien yo he tenido relaciones con el mundo petrolero privado, y obviamente yo sé cómo se mueven y los límites. Ellos mismos me dicen, este es el resultado. No lo principalicemos, dejémoslo así, bajo perfil, el enfoque vemos de aquí. Para mí lo relevante es de que se posicione el tema de la intermediación con China. En esencia significa cómo les afectaron a las compañías de Estados Unidos. Porque, ¿sabes? Nadie hace nada gratuito. Si me viene una compañía y me dice, mira, queremos apoyarte para hacer una investigación, bueno, ese es mi costo de trabajo, punto. ¿Te dedicas a los chinos? Me dedicaba a lo de los chinos porque es noticia y porque políticamente a mí me conviene. Sí, pero... ¿Con quién estamos tratando, no? Un tipo que solo busca figuretear políticamente, ¿no? Porque nadie vota por él. Un tipo que está defendiendo intereses de empresas petroleras que tal vez se vieron norteamericanas, se vieron afectadas por las operaciones con las empresas chinas, y un tipo que no da puntada sin dedal, no cobra por estas cosas. Ese es el denunciólogo, ese es el que ustedes le dan palestra y lo quieren hacer pasar como referencia moral, haciéndole tanto daño a la República. Se le va a repartir este CD con la respectiva transcripción. En todo caso, en esta denuncia, documentación, 88 páginas, yo me las he leído todas, ¿no? En lo personal, pues, no tengo nada que ver, yo aprobé solo una preventa, una operación en el 2010, cuando todavía estaba vigente la LOAFIC. No es que entro al detalle del coste, de descuento, de flete y esas cosas, que es lo que él denuncia como perjuicio, pero incluso con gravísimos errores. Por ejemplo, él argumenta que se perdieron, creo, $2 por flete, que se le reconoció demasiado flete a Petrochina, y calcula que todo el petróleo se transportó en los barcos de Petrochina, al menos 60% se transportó por los buques Panamax de Flopec. Entonces, ese supuesto perjuicio hay que reducirlo el 60%. Pero así es de burda los errores en que se cae, que las tasas de interés eran altas porque los préstamos de gobierno a gobierno son 2%. Y esto no es préstamo de gobierno a gobierno. Son operaciones financieras, operaciones mercantiles, pero se cometen unos errores realmente garrafales, que a Perú en el mercado de spot se le vendió más barato nuestro mismo petróleo, sí, y se puede haber vendido más caro, pero y se puede haber vendido más barato, o se pudo no haber vendido. Ese es el riesgo del mercado de spot. Entonces estamos mucho más seguros con estos contratos de largo plazo que fueron tremendamente beneficiosos para el país. Les insisto, conceptualmente, la alianza estratégica. China tiene financiamiento, nosotros tenemos hidrocarburos, el intercambio de financiamiento por hidrocarburos es extremadamente bueno y ha sido muy beneficioso para las relaciones bilaterales entre China y Ecuador, pero se dice cualquier cosa. Y el otro caso por el que me llamaron, para Ripley, ¿no? Si no fuera cierto parecería una broma, un chiste. Hace 3 días casi nos matan en Quinindé. Yo fui a dar una entrevista en Radio Magia, de repente empezamos a escuchar gritos, Correa y gruesas palabras, ahí estaba yo con unas 30 personas, ¿no?, de nuestros partidarios, pero mujeres, niños. Nuestras campañas son una fiesta. Empiezan a tirar piedras contra los vidrios, se rompieron los vidrios. ¿Dónde está Fundamedio? Para que haya atentado a la libertad de expresión. No querían dejarme hablar del ruido, se llamó más gente. Nosotros estábamos desprevenidos, de hecho teníamos los equipos divididos porque yo ahí me trasladaba vía aérea en helicóptero, ya estaba preparado vía aérea a la Troncal. Entonces no teníamos a todo el equipo con nosotros, nos quedaron desprevenidos, unas 100 personas, de ellas 15, 20 muy agresivas, con antecedentes penales, están las fotos, están las pistolas, 9 milímetros, por megáfono decían, sal que te vamos a matar, vandalizaron el carro en que estaba, le rompieron las plumas, tiraron piedras, lo pintaron, y ahí vemos a los policías riendo, ¿no?, mientras veían eso. Es gente que se siente empoderada, se siente en impunidad, tú ves, ¿no? Eso no se hacía en mi gobierno, porque sabían que iban a ser sancionados. Aquí lo hacen con desfachatez porque saben que van a estar en impunidad, se sienten cogobierno. Bueno, y ahora me llaman para testificar, pero no por el atentado, sino por la entrevista que di, porque es que he faltado a la seguridad nacional. Son puras tonterías, señores, ¿no? Ya hemos dado la declaración ante el correspondiente fiscal, ¿no? Lo que pasó fue que me contactaron porque hubo un atentado en San Lorenzo, ¿no?, y quisieron vincularlo conmigo. No sé si se acuerden, yo había pasado 2 días antes por San Lorenzo. Y en redes sociales que esto es una advertencia para el MASH, etcétera. Entonces, un amigo me llamó y me dijo, hablamos.
presidente, esto no es nada contra ti. Yo le dije, de seguro, yo no voy a jugar con estas cosas, jamás voy a victimizarme, jamás voy a jugar con cosas tan sagradas como la patria, ¿no? Entonces algo vinculado con el narcotráfico, aparentemente, todo eso lo digo en la entrevista, parece ser vinculado con el narcotráfico, con un disidente de la FARC, su nombre es Aristizábal, me parece, le dicen guacho, ¿no? Y pusieron el carro bomba y avisaban a la gente para que salga, porque si no tendríamos decenas de muertos, pero no tiene que ver contigo. Perfecto, yo jamás utilizaré esto políticamente, y eso es lo que digo en la entrevista, y por eso me llaman a declarar. Pero bueno, hemos cumplido con nuestro deber con la justicia, ojalá la justicia cumpla con su deber, pero ojalá también que pronto las cosas cambien en el país, porque las cosas están al revés. Gente honesta está presa, gente honesta está siendo perseguida, y mientras tanto denunciólogos farsantes pagados por los Isaías, que representan o defienden los intereses de empresas gringas, tienen amplios espacios en los medios de comunicación, o delincuentes vinculados a triple asesinato ya mismo salen por ser perseguidos políticos. El mundo al revés. Muchísimas gracias por estar aquí. Expresidente, recibe un par de preguntas. Petrocor ha indicado que estos contratos de preventa para el país han sido lesivos, incluso inadecuados. Indican también informes de Contraloría que al menos 3 de estos contratos no tuvieron los soportes técnicos para ser llevados a cabo. Yo creo que es al contrario. Hubo un informe de Contraloría que decía que todo estaba bien. Había por ahí una multa administrativa de $40.000 para operaciones de esta naturaleza. Es como que si en una carretera te pongan una multa de $2. O sea, nada que ver con el monto. Y no recuerdo que Petroecuador haya dicho eso. Sería una barbaridad. Si acaba de estar en mi declaración del abogado de Petroecuador y básicamente ratificando todo lo que he dicho. Han sido operaciones muy buenas en lo conceptual. Mira, lo que sí es que siempre viene un genio a decir que yo lo pude hacer mejor. Y probablemente es así, porque eran operaciones nuevas, inéditas para el país, y tú ganas experiencia, pero no significa corrupción, sino que ya con la experiencia puedes negociar de mejor manera. Lo mismo dieron con los contratos de servicios petroleros, recuperamos a mayor parte de nuestro petróleo, cambiamos los contratos de participación por servicios petroleros, y vinieron después diciendo, nosotros podemos hacer mejores contratos de servicios petroleros, sí, pero antes no lo habían hecho. Entonces, pero una cosa es que puedas negociar mejor, otra cosa es que haya habido corrupción y perjuicio deliberado al Estado. Yo no he escuchado que se haya dicho eso. No me extrañaría porque el gobierno ordenó, para seguir con estos escándalos de corrupción, los mediocres y los traidores es lo único que tienen como argumento, echar lodo sobre el resto, que busquen cuál falla, el contrato mal hecho, al que le falte la coma. Y por ejemplo recordarás que el ministro de Hidrocarburos, gerente de Halliburton fue nombrado una de las empresas más corruptas del planeta. Anda a ver lo que ha hecho en Nigeria Halliburton. Hace 8 meses dijo que iba a explotar la refinería, porque estaba mal construida. Porque incluso si iba a explotar, puede ser mala operación, los temblores que hubo, etc. No, mal construida, dijo. Y todavía sigue funcionando al 100%. Entonces no me extrañaría, pues si han dicho tantas tonterías, pero yo no he escuchado. Señor presidente, buenas tardes. Sí, buenas tardes. A pesar de usted estar tantos años en el poder, ¿usted no tenía conocimiento de la corrupción de ciertos ministros en su gabinete, por favor? Por favor, su pregunta es ofensiva, porque si hubiera tenido conocimiento fuera cómplice, pero también es exagerada y sacada de contexto, porque yo he tenido, todo eso es el ambiente que ustedes han creado, como si todo ha sido corrupción. Eso es mentira. Entonces pregúntele pues a Lenín Moreno, 6 años de vicepresidente. ¿Usted no se dio cuenta de tantos ministros corruptos? ¿Sería cómplice o incompetente y no se dio cuenta o está mintiendo? Y ustedes están mintiendo. Yo tuve más de 100 ministros. ¿Cuántos son los que tienen problemas con la justicia? Carlos Paredes Yanuseli, que estuvo 4 meses ministro, y por si acaso yo lo conocí en el gabinete de Alfredo Palacio en el 2005, cuando por pedido de las organizaciones sociales, como reverencia y honestidad del sector petrolero, lo sugirieron como gerente de Petroecuador. Alexei Mosquera, que estuvo 1 año de ministro por el 2008, que era el equipo de Alberto Acosta. Alberto Acosta lo dejó en el cargo cuando él fue ministro coordinador o presidente de la Asamblea. Walter Solís, que no tiene que ver con el caso de Brecht. En mi criterio, una gran injusticia lo que se está haciendo con Walter Solís. Era un caso que estaba archivado, se lo sacaron por persecución en junio, ¿no? Y le dictaron orden de detención, estaba archivado el caso, hay persecución. Y Ramiro González, entonces no seamos hipócritas, perdónenme la palabra. ¿Acaso Ramiro González no fue 2 veces prefecto de Pichincha? ¿Acaso no fue vicepresidente, candidato a vicepresidente de León Roldós? Hágale su pregunta con la cara angustiada que usted tiene, León Roldós. Y no se dio cuenta que su vicepresidente era un corrupto y nos quería poner un corrupto de un corrupto León Roldós. Ya basta. Basta de generalizar. Basta del escándalo que están haciendo día a día porque no tienen nada más. Lo que ya no existe es la corrupción generalizada que existía antes de nuestro gobierno.
O ya se olvidaron lo que era registro civil, aduanas, lo que era migración, lo que era las telefónicas, ¿se acuerdan lo que era Pacifitel? Los bypasses. Esa corrupción generalizada, evidente, tolerada, ya no existe. Lo que tenemos es esta corrupción transnacional, pues sofisticadísima, con paraísos fiscales, que ha ocurrido en 12 países. Pero pareciera que solo ocurrió aquí, que todo ha sido corrupción. Eso es mentira, no se lo voy a aceptar. Claro, ha sido la estrategia de este gobierno con la asesoría de Jaime Durán Barba, especialista en guerra sucia, y con la complicidad de los medios, cada semana un escándalo. Pero pruébenlo. ¿Dónde está quién recibió 20 centavos? Dijeron que la refinería estaba mal construida, es decir, que había habido sobreprecios, robos y que iba a explotar. Dijeron que Yache había sobreprecio y compararon un metro cuadrado de construcción de un laboratorio con la construcción de una casa. Ya se aclaró, no ha salido eso en los medios. Y un joven de 33 años, gerente de Yache, quedó como ladrón. Dijeron que 640 obras con sobreprecio, confunden reajuste perfectamente legal con sobreprecio. ¿Dónde está? ¿Dónde están las denuncias? Porque eso es penal, ¿dónde están? ¿Ya? Dijeron que las unidades del milenio eran elefantes blancos. Dijeron que la cámara oculta, ¿no?, cuántica en Carondelet, que yo la manejaba de mi celular en Bélgica. Eso es delito, ¿dónde está? Cuando se aclaran las cosas, ya no sale. Entonces, lo que usted está reflejando con su cara de angustia es lo que han transmitido los medios de comunicación. Yo defenderé a mi gobierno, defenderé mi integridad moral, defenderé a gran parte de mis ministros. Si hubo ministros que cayeron en la tentación, que se vayan presos, pero con pruebas, no sin pruebas como le ha pasado al vicepresidente Jorge Glass. Gracias, ¿Okay? presidente. Acá RTS tiene una pregunta. A ver, creo que la señorita preguntó primero. Sí, por favor, RTS tiene una pregunta. Pero dime una, ya. Buenas tardes. Alguien modere, por favor. ¿Quién está moderando? Mariela, Hola, hola. Paola. Ya. Con la consulta popular se cerraría la posibilidad de que usted se candidatice, se lance a una reelección. ¿Usted contempla la posibilidad de participar a futuro en elecciones para otros cargos? Hasta le agradezco esa pregunta. Me molesta porque claramente es regresión de derechos. O sea, antes podía elegir A, B, C, ahora solo puede elegir A, B. Es clara restricción de su derecho a elegir, clara restricción al derecho de participar. Y eso solo se puede hacer por asamblea constituyente. Me molesta la doble moral, que rompan la Constitución. Me molesta que los derechos humanos sirvan cuando es para ellos y cuando es para Correa no sirvan, de acuerdo a ellos al menos. Lee el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la participación política, derechos políticos, y verá las razones exclusivas por las que se puede impedir la participación de alguien para un cargo público, que puede ser edad, nacionalidad, idioma. Por ningún lado dice haber ocupado el cargo. Esto rompe la convención. Lea el informe que dio hace 2 años para la enmienda, precisamente, porque ahí sí tuvimos control constitucional, no como ahora. Fue contundente el informe de la Corte Constitucional, la misma que está ahora, diciendo recurrentemente que esto supera, la postulación indefinida supera una inexplicable restricción. Entonces aumenta derechos, aumenta la libertad de elegir y aumenta la libertad de participar. Ergo, lo contrario, la restringe. El presidente Moreno, siempre con sus intervenciones bastante elementales, dice, esto es para dar paso a los jóvenes. Bueno, resulta que Alvarito no va a poder seguir siendo candidato, porque además es postulación indefinida, no reelección. Reelige usted, el pueblo ecuatoriano. Abdalá Bucaram va a poder seguir siendo candidato. Osvaldito Hurtado va a poder seguir siendo candidato. El más joven de todos, Rafael Correa, no va a poder seguir siendo candidato porque le gané todo. Esa es la contradicción a la que nos presentan, a lo que nos enfrentamos. Y eso a nivel del presidente, imagínense a nivel de alcaldes, etcétera. Yo creo que se le ha intentado hacer un gran daño a la República por hacerme daño a mí. Y por último, hacen retroactiva la pregunta 2. Pero como es contra Correa, bien hechito, porque si era para el futuro, como toda ley, yo podía ganarles 2 veces todavía, presentarme 10 veces, ser 2 veces todavía electo presidente de la República, ¿no? Todo esto es la ambición de esta gente mediocre que quiere la presidencia y sabe que mientras yo esté habilitado les voy a ganar todas. Pero le hacen un gran daño a la patria, le hacen un gran daño a los principios, porque insisto, están rompiendo la Constitución, claramente restricción de derechos, para eso se requiere asamblea constituyente, claramente están atentando contra la Convención Interamericana de Derechos Humanos, artículo 23, participación política, y están haciendo una ley retroactiva. Se imagina el precedente que estamos sentando. El próximo presidente también hace una consulta popular con una ley retroactiva y se acabó la seguridad jurídica. Se le está haciendo un gran daño a la patria. Pero vamos a ver si eso se sostiene en el tiempo, porque contradice la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Gracias, presidente. Una pregunta de Vito TV también. Pero yo no quiero participar en nada, por lo pronto no quiero participar en nada. Hasta les agradezco esa pregunta. En lo personal, yo no estoy aquí, como lo dice la mala fe, la prensa internacional han logrado posicionar eso, que Correa inhabilitado, vino a luchar por su reelección. Créame que lo que menos me interesa es mi reelección. Yo vine a luchar por la pregunta 3. Se nos llevan la patria en peso. Sí leyó ese artículo que salió en El Mundo, ¿no? Sobre el torero que decía que ya tienen arreglado para cuando cambie la corte, vuelvan las corridas a Quito. Ya todo está arreglado, todo está repartido. En un año se nos va a llevar 150 autoridades de control, incluyendo Corte Constitucional. ¿Y entre quiénes? Bucarán, Gustavo Larrea, los socialcristianos, como siempre los jueces, los banqueros, supervises de bancos para que nos quiebren de nuevo. La situación es gravísima. Ojalá todavía reaccione la Corte Constitucional y ojalá reaccione el sistema interamericano. Gracias. Economista, buenas tardes. ¿Tiene pensado entablar acciones legales en contra de Villavicencio luego de esta serie de cuestionamientos o no? No, que no hay... Lo que pasa es que ni siquiera la Fiscalía lo ha declarado denunciante, entonces no se le puede calificar de la denuncia de maliciosa. Y nos llama la atención que la Fiscalía lo que más ha hecho hoy día en la diligencia, que ha sido reservada, no ha estado presente nadie más que las autoridades y nosotros dos, es que todas las preguntas que Villavicencio hace se las pasan para que, como para hacerle quedar bien a Villavicencio y querer manifestar un tema persecutorio. Estamos preocupados por eso. Eso sí molesta, ¿no? Que un denunciólogo que no tiene ninguna credibilidad, ustedes han visto el video, vive esto, ¿no? Vive que le paguen por decir y le paguen por callar, defiende intereses de empresas petroleras norteamericanas y selecciona los casos, ¿no? Entonces Petrochina si no haya nada, pero políticamente es un escándalo, entonces le da palestra. Que a una persona así le hagan caso, porque yo estoy aquí por las 88 páginas que presentó Villavicencio y presentó, y eso hizo muy mal el fiscal Salazar, ¿no? 68 preguntas, por eso nos demoramos como 2 horas, 68 preguntas, a unas verdaderas cantinfladas. Entonces, el doctor Salazar tiene que filtrar las preguntas, pues no se puede preguntar cualquier cosa peor de un tipo como Villavicencio. Gracias, presidente. Tenemos una pregunta más, por favor, de Diario Expreso acá. Presidente, buenos días. Sara España de Diario Expreso. Nosotros querríamos saber cuál era la razón, dadas las condiciones ventajosas que usted menciona para los contratos con Petrochina, de que no se transparentara o se publicitaran esas condiciones en su día. Tampoco es verdad. Usted es española. Usted viene formada de España. Debe tener, mire, porque váyase si quiere y póngase brava, pues el nivel de Expreso es terrible, ¿no? Y cómo hacen uso y abuso de la mal llamada libertad de expresión. Los titulares hoy día son horribles, el linchamiento mediático contra Alvarado, y mienten. Lo que usted está diciendo no es verdad. Todo ha estado transparentado. ¿Quién le ha dicho que no ha estado? La información ha estado disponible. ¿Quién le ha dicho que no ha estado disponible? Probablemente alguna cosa, pero esto no recuerdo. Mire, antes, cuando yo llegué al país en el 92, sí sabe que todos los contratos con BID, Banco Mundial, eran declarados confidenciales. Nadie decía nada. Ahora están buscando la quinta pata al gato. Hasta donde recuerdo no eran confidenciales. Lo que pasó en ese tema, señorita, es que un funcionario de este gobierno, se negó a dar los contratos de crédito. Por eso usted, de la señorita española, piensa eso. De este gobierno, de un empleado del actual ministro de Finanzas, comete el error, no sé si para hacer daño al expresidente Correa, de decir que es reservado todo. Eso es falso, es mentira. Ese señor ha cometido un grave error y debe ser sancionado por no haber entregado los documentos a la Contraloría. Esa es la historia de la famosa reserva, creada por este gobierno. Gracias. Con eso terminamos, por favor. Perdóname. Dentro de duro los momentos sí me da un poco de complacencia y sonrisa, ¿no? Ver, por ejemplo, los titulares del Expreso, cuando dicen no la realidad, sino lo que desean, ¿no? ¿Cómo es? Se entierra a Correa y ¿cómo es el titular hoy día? Y contra la corrupción, ni sé cuánto, ¿no? Corruptos serán ellos, ¿no? Corruptos, vean el Amazonas cuánto pagaba impuestos. ¿Cuánto les pagamos a ustedes de utilidades? Esa es la corrupción. A mí revisen lo que le dé la gana, señor. Yo no soy corrupto. Gracias, en todo presidente. caso, pero en todo caso, oiga, ¿sabe el resultado que hemos obtenido? 36% en condiciones extremas, sin movimiento político, utilizando al Foro Nacional de Mujeres, una organización social, para poder hacer publicidad, con invisibilización de los grandes medios de comunicación que hacían 24/7 campaña a favor del sí. Es decir, este es lo mínimo, de ahí para arriba. Para el gobierno eso es lo máximo, de ahí para abajo. Esperemos unos meses. Además que ese 64% tiene 36 padres.
El Gracias. 36%, solo uno. Gracias, por favor, con eso terminamos. Muchísimas gracias a con eso todos. terminamos la ¿Cómo me primera hubiera ronda. gustado haberlos visto en la campaña, ¿no? Para que den cobertura a la campaña. Muchas gracias. Mañana. Videoconferencia, etcétera. No necesito estar en el país. Por supuesto, toda la colaboración con la justicia, pese a todo. Muchas gracias. Gracias, señores periodistas. Bienvenidos.